Bueno, muy bien, familia. Buenas noches para todos. Dios los bendiga. Estamos entonces en este tiempo especial. Este tiempo, bueno, ¿de qué? Terminando el mes de octubre, pero ya estamos con un ambiente navideño. Un ambiente de nuestro evento de fin de año, el cumpleaños del Señor Jesucristo. Hoy, bueno, el día de ayer hablábamos de la multiplicación de los panes y los peces cuando Jesús alimentó a 5,000 personas. Hoy vamos a hablar, eso está en Juan capítulo 6. Hoy vamos a hablar de algo muy parecido y es la alimentación de los 4,000. Jesús en este pasaje también multiplica panes, multiplica peces y alimenta a 4,000 personas. Para eso les pido que vayamos todos a Mateo capítulo 15, versículos del 32 al 39. 32 al 39 de Mateo 15. Bueno, cuando lo tengan ya saben, me avisa. Bueno, muy bien, Mateo 15, ya lo tienen, del 32 al 39. Vamos a leer este acontecimiento tan especial y seguramente que mucho hay que aprender de aquí. Dice así: entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y no quiero enviarlos en ayunas para que no se desmayen por el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde conseguiremos suficiente pan en este despoblado para tanta gente? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7 y unos pocos pescaditos. Entonces mandó que la gente se recostara en el suelo, y tomando los 7 panes y los pescados, dio gracias, los partió y empezó a repartirlos entre sus discípulos y estos entre la gente. Y comieron todos y se saciaron, y juntaron 7 cestas llenas de los pedazos que sobraron. Los que habían comido eran 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Bueno, muy bien. Está clara la palabra de Dios. La alimentación de los 4,000. Y aquí les hago una observación. Este es un pasaje diferente a la alimentación de los 5,000. No es la misma y no piense usted que es que en Mateo habla de 4,000 y en Juan habla de 5,000. No. De hecho, en el libro de Marcos aparecen los dos pasajes. Marcos capítulo 6, 34, aparece la alimentación de los 4,000. Y en Marcos 8:1 aparece la alimentación de los 5,000. Son dos pasajes diferentes. Bueno, vamos a analizarlo y vamos a ver qué enseñanza trae hoy el Señor para nosotros. Yo le pido, por favor, tenga esferos, tenga Biblia, tenga cuaderno. Hijo, ¿puedes quitarle la música? Muy bien, vamos a ver. Entonces, lo primero, eso, sí, quítese. Jesús les habla, ¿no? ¿Y qué es lo que le dice? En un solo versículo, Jesús hace 4 recomendaciones. O dice 4 cosas. Dice: tengo compasión de la gente. Tengo compasión de la gente, es lo primero que dice. Y es lo primero que debemos entender nosotros en este tiempo. Jesús tiene compasión de la gente. Jesús tiene compasión de ti, compasión de mí. Jesús tiene compasión. Jesús se compadece. Jesús se compadece. Si usted puede, váyase unas hojitas nomás, más atrás.
en Mateo capítulo 9, versículos del 35 al 38. Mire lo que dice, que es interesante esto. Y Jesús recorría las ciudades y aldeas y enseñaba en las sinagogas y predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y les dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros muy pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Otro pasaje donde encontramos entonces que el Señor Jesucristo tiene compasión. Pero quiero que notemos algo. En Mateo 15, el versículo 32, Jesús tiene compasión de una gente que no ha comido, de una gente que tiene hambre. En Mateo 9, versículo 36, encontramos a Jesús que tiene compasión por la gente que está desamparada, por los que están dispersos, por los que no tienen pastor que los guíe. Y es que Jesús es compasivo. Jesús es compasivo. Jesús conoce la necesidad y lo que estás padeciendo. Jesús se compadece de alguien que padece. El que está padeciendo, Jesús se compadece de él. De tal manera, familia, que Jesús entonces ve a la gente. Oiga, Jesús ve a la gente que tiene hambre en esa reunión que tienen, en ese congreso, en ese sermón del monte, quizás en otro, pues, el sermón del monte fue ayer, y tiene compasión, porque ve la necesidad de la gente. Como puede ver, déjalo así, hijo, ya. Como puede ver la necesidad tuya, la necesidad mía. Tal vez tu necesidad hoy no sea de comida, porque tú has comido o estás ayunando, por ejemplo. Has dicho, no voy a comer. Por ejemplo, en estos 4 días mi necesidad no ha sido de comida, porque yo estoy en ayuno. Pero mi necesidad sí ha sido del Espíritu de Dios, de la oración. Y le estoy clamando junto a mi esposa todas las tardes: Señor, danos un espíritu de oración, de intercesión, de ayuno, para ayunar gozosos, para tener deseos de ayunar. Y seguramente Jesús mirará nuestra necesidad y se va a compadecer. Si usted recuerda Mateo 6:32, si puede buscarlo, búsquelo. Mateo 6:32 dice: pero vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. El Señor sabe. Por eso se compadece de cada uno, porque conoce la necesidad nuestra. Conoce la necesidad económica, sentimental, familiar, sexual, la necesidad que tienes de salud. El Señor lo conoce y se compadece. Quiero volver a leer el versículo 32, porque dice el Señor Jesucristo: tengo compasión de ellos porque hace ya 3 días que están conmigo. Hace ya 3 días que están conmigo. Y aquí hay un hecho revelador. Algo que va a resultar una revelación para ti hoy. Y es que aún estando con Jesús, la gente tuvo necesidad. Elías, por favor. Aún estando con Jesús, la gente tuvo necesidad. Y es que nosotros
Leemos ahí que ellos no tenían nada para comer. Se lo voy a leer. Hace 3 días están conmigo y no tienen nada que comer. Y nosotros podemos pensar o seguir creyendo, los cristianos, ¿no? Que cuando estamos en las cosas de Dios, es decir, cuando es que porque vas a una reunión, porque te congregas, porque evangelizas, porque disipulas, porque trabajas en las cosas de Dios, todo nos va a abundar y nunca tendremos ninguna necesidad. Pareciera que los cristianos creen que los alimentos que tienen en la refri nunca van a escasear porque ellos son cristianos. Alguien me dijo una vez, una señora, ¿por qué se enferman mis hijos si yo soy cristiana? No deberían enfermarse. ¿Mm? ¿En serio usted piensa eso? O un amigo llamado Edwin que llegó a la reunión en su hermosa bicicleta. Cuando ingresó le dije, guarda la bicicleta. Me dijo, no, yo vengo a la reunión de mi papito Dios. Él me guarda la bicicleta. La dejó allí cuando salió de la reunión. No había bicicleta. Y él me reclamaba y me decía, ¿por qué si yo vine a una reunión de Dios? ¿Por qué alguien se llevó mi bicicleta? Yo le dije, porque la dejaste afuera en la calle y te metiste. Seguramente que si hubieras ingresado la bicicleta al garaje, no te la hubieran robado. A veces creemos que porque es que yo estoy con Cristo, entonces siempre voy a tener el dinero en el bolsillo. ¿Ah? No, el dinero va a llegar un momento en que se va a acabar. Si no, Jesús no hubiera tenido que hacer milagros. Y ellos estaban 3 días, imagínense como estar en un congreso, ¿no? 3 días con Jesús, pero les llegó el momento de la necesidad. Y es probable que usted lleve, no sé, 2 años, 5 años, 20 años con Jesús, pero también le va a llegar su momento de necesidad. ¿Qué necesidad? No lo sabemos, pero llegará el momento de la necesidad. De hecho, quiero darle ¿qué será? Algunos ejemplos de que esto es normal, esto es lógico, pero por favor, conserve la calma. Si hoy usted tiene una necesidad, no empiece a decirle a Jesús, pero si yo soy tu hijo, soy tu siervo, ¿cómo voy a tener necesidad? Le doy algunos ejemplos. Primer ejemplo, a Elías el profeta se le acabó el agua en el arroyo de Querit y estaba con Dios ahí y se le acabó el agua. Al profeta Elías se le acabó la comida y estaba con Dios. ¿A usted creía que es que porque Elías vivía en la presencia de Jehová siempre no necesitaba comida, no se le iba a acabar, no se le iba a acabar el agua? ¿Ah? El pueblo de Israel andaba en el desierto. Dice que en el día una nube los cubría, era Dios quien iba con ellos, y en la noche una columna de fuego iba con ellos. Es decir, Dios no los dejaba, ni de día ni de noche, pero a ellos también se les acabó el agua. ¿Se acuerda? Y Dios les sacó agua de la roca. A Elías le mandó pan y carne con los cuervos. A Elías le mandó una viuda para que lo alimentara. ¿Te quieres otro? Jesús estaba en una boda allá en Caná de Galilea y se les acabó el vino. ¿Cómo es posible, dirá algún cristiano, ¿no? Que no entiende esta mecánica? ¿Cómo es posible que estando Jesús allí se acaba? Por favor, hijo, estoy ocupado, mi amor. Se le acaba el vino a Jesús. ¿Cómo es posible si Él está aquí?
Pero usted ve que Jesús entonces le trajeron agua y convirtió el agua en vino. Proveyó el agua que faltaba. Otro, le cuento otro. Los de la barca tuvieron una tempestad en medio del mar y Jesús estaba con ellos y estaba durmiendo y ellos le reclamaron. Pero Jesús les trajo paz y tranquilidad. De hecho, el versículo dice, y el pasaje dice, y se hizo grande bonanza. Pedro estaba cerca a Jesús, tal vez 2, 3 metros, y se empezó a hundir en el mar. Cualquiera hoy diría, pero ¿cómo es posible que Pedro, estando con Jesús, se vaya a hundir en el mar? Pero traigámoslo a hoy, a nuestros días. Líder, ¿cómo es posible que yo, siendo cristiano, tenga deudas? ¿Cómo es posible? Y yo le estoy dando 7 ejemplos. Líder, ¿cómo es posible que yo me enferme? ¿Ah? ¿Cómo es posible que yo, siendo un cristiano, quede sin empleo? Yo le estoy dando un ejemplo. Pero ¿sabes qué? En los 7 ejemplos que te he dado, Dios proveyó en todas. Dios proveyó en todas. En todas. ¿Sí lo ven? Entonces, primera gran enseñanza. A un cristiano, no pienses que nunca le va a faltar. Claro que le va a faltar en algún momento. Le va a llegar la necesidad. Pero ¿en qué Dios ha confiado? ¿Cuál es el Dios en que estás confiando? ¿Acaso no entiendes que ese Dios te dará a ti lo que necesitas? Pero sigamos el pasaje porque apenas vamos por la mitad del primer versículo. Volvamos a Mateo capítulo 15, versículo 32. Voy a leérselos nuevamente, ¿no? Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y aquí viene lo siguiente, vean. Y no quiero enviarlos en ayunas para que no se desmayen por el camino. Una cosa es enviarlos en ayuno y otra en ayunas. Una cosa es estar ayunando y otra es no haber comido porque no hay comida. Eso se llama estar en ayunas. Si estoy en ayunas, no he comido porque no tengo para comer. Estar en ayunas, en ayuno es no he comido porque he decidido alimentarme de la palabra de Dios y de la oración. Es diferente. Jesús les dice, yo no quiero mandarlos en ayunas. Pero le agrega algo que a mí me sorprende. Que dice, porque no quiero que se desmayen en el camino. ¿Estás viendo de lo que Jesús se preocupa? Hasta de los detalles más pequeños. Yo sé, algunos vinieron de lejos y los mando sin comer, se van a desmayar. ¿Usted cree que Jesús no está pendiente de sus necesidades más pequeñas? ¿Acaso no te ha pasado a veces que dices, cuánto anhelaría comer tal cosa? Y el Señor te lo envía. Cuánto quisiera esto y el Señor te lo manda. Porque aún de esas necesidades pequeñas está pendiente el Señor. Pero miremos más adelante la reacción de los discípulos. Vamos al siguiente versículo. Versículo 33 dice, entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde conseguiremos suficiente pan en este despoblado para tanta gente? Nuevamente, ayer lo vimos, hoy lo volvemos a ver.
¿De dónde conseguiremos suficiente pan? ¿De dónde? Y le lanzo a usted la pregunta, se la derivo a usted la pregunta, se la hago yo a usted. ¿De dónde? Porque esta es la pregunta de muchos hogares. ¿De dónde conseguiremos suficiente para nuestras necesidades? ¿De dónde? ¿Sabes de dónde? Yo te tengo la respuesta. Vamos a Filipenses 4:19 y usted me va a decir de dónde. ¿De dónde va a salir lo que te falta? Yo quiero que usted me lo lea en su Biblia. De sus riquezas en gloria. De sus riquezas en gloria. ¿Y esas riquezas en gloria en dónde están? Abel, ahí lo dice. Ahí lee la otra parte. Faltó la parte final del versículo. De sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Sabes dónde está lo que tú necesitas? ¿Dónde está lo que te hace falta? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Así es. Mi Dios No le busqué. suplirá. Oh, muy bien, Abel. Mi Dios suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria que están en Cristo Jesús. De tal manera que si usted tiene hoy una necesidad, yo le aconsejo, vaya a las riquezas que están en Cristo Jesús. Recuerdan, y si quieren anoten este versículo, Lucas 15:17. El hijo pródigo dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. En la casa de mi padre hay abundancia de pan. Lucas 15:17. Dice, los obreros, ¿no? En la casa de mi padre tienen abundancia de pan. O sea, este hijo sabía que en la casa de su padre hay abundancia de pan. Y yo le vuelvo a decir a usted, familia, cuando cuando esto no es revelacional para nosotros, esto de las riquezas en gloria y de que yo tengo un lugar donde puedo ir a buscar lo que necesito, a buscar lo que me falta, y lo puedo hacer en oración. Cuando esto no es revelacional para mí, lo único que puedo hacer es preguntarme a mí mismo, ¿de dónde? ¿Dónde hay? ¿Cómo? ¿Cuándo? La persona que todavía no ha entendido por revelación esto, es aquella que se pone a preguntarse, ¿cómo? ¿De dónde? ¿Pero cómo así? ¿Dónde voy a sacar? Y resulta que esas son precisamente las preguntas equivocadas. Cuando tú tienes una necesidad, no es una buena pregunta. ¿Y de dónde va a salir el dinero para la escuela de mis hijos? ¿Y cómo lo voy a hacer? No, y mucho menos es una buena pregunta. Líder, ¿usted me va a dar el dinero que necesito? No es buena tampoco. No. Ve a sus riquezas en gloria. ¿Qué hacer? Hay un hombre que nos enseña, porque él pasó una necesidad parecida a las nuestras, y él nos enseña cómo debemos reaccionar. Y es nuestro padre Abraham. Vamos al libro de Génesis. Nuestro padre Abraham estuvo en una situación similar, Génesis capítulo 22. Pero él nunca preguntó, ¿de dónde va a salir? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cuándo? No, Abraham no. Abraham simplemente creía que su Dios proveería el cordero para el sacrificio. Abraham nunca preguntó, Abraham solo declaró. Y yo le pido a usted cuando lea ese pasaje, léalo con detenimiento, porque Abraham nunca preguntó de dónde saldría el cordero.
Y ahora en esta montaña, ¿de dónde va a salir un cordero? No sé, no sé, no me corresponde a mí. Para el sacrificio, el cordero. No, declara lo que crees en tu corazón. Elí, ¿qué dice Génesis 22 del 6 al 8? La palabra de Dios dice así. Y tomó Abraham la leña y el holocausto, y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó a su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. En el 13 dice, No, 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 entonces, no, no, Abel, solo del 6 al 8. ya, ¿Lo notaron? Va Abraham con su hijo, Abraham le ha dicho, vamos a ofrecer un holocausto, llevan la leña, llevan el fuego, llevan lo que necesitan, y el hijo le hace una pregunta que yo creo que es propia de un niño de su edad. A esa edad tenía 13 años Isaac. Dice, papá, tenemos todo. ¿Y el cordero? Pero yo le quiero cambiar esta pregunta, no tanto cambiar, yo quiero llevar esta pregunta a la realidad suya. Y su hijo le dice, solo por poner un ejemplo, estuviéramos en tiempo de matrícula. Mamá, ¿y el dinero para la matrícula? Mañana es el último día para matricular. ¿Y el dinero para la matrícula? ¿Qué respondería Anita Payo? ¿Qué respondería Gisela si no tienen el dinero ahí? ¿Qué respondería Vilma? ¿Mm? Mijo, ¿pero de dónde? ¿Pero cómo? Es que no tengo para matricular. ¿Qué respondería Santiago Puruncajas cuando Melissa le diga, necesito unos zapatos nuevos y Santiago no tenga, pero Melissa le dice, para mañana, papi? Pero Meli, ¿de dónde vamos a sacar? No tengo, es que no hay. Pero Abraham no respondió eso. Esa no fue la respuesta de Abraham. Esa no es la Líder, respuesta. líder, lo diremos. Yo no sé cómo, pero Dios proveerá. Bueno, ojalá que esa sea la respuesta, mi Luz Milita, que nosotros digamos así. Bueno, Dios proveerá, pero ojo, si usted es de los que responde así, bueno, mi hijo, yo no sé, pero Dios proveerá, ahora les voy a decir algo. Ahora lo vamos a ver. Esperen que termine lo de Abraham y le voy a decir a Gisela que me ayude, a Gisela o a Santiago. Le voy a decir a Santiago que me ayude con un versículo. Pero ojo, entonces Abraham le dice a su hijo, tranquilo, tranquilo, Dios se proveerá el cordero para el sacrificio. Dios proveerá el cordero. Pregunto, ¿Abraham lo decía solo para que su hijo no siga preguntando? ¿O de verdad Abraham creía que Dios iba a proveer el cordero? Ojo, esta pregunta es muy buena. Dios Abraham, creía. ajá, seguramente. Por eso le decía a Luz Milita, a veces se le dice a los hijos, tranquilo, que Dios proveerá, pero se le dice como les decía ayer, de dientes para afuera. O sea, yo no sé si Dios proveerá, pero yo creo que proveerá. O sea, como para que quédate calmado, quédate quieto, no me molestes más. Ojo,
Abraham no dijo eso para que para que Isaac se quedara quieto. No dijo eso para que Isaac se quedara callado. Lo dijo porque lo creía. Y vamos a ver qué sucedió. Elí, versículo 13. En el versículo 13 nos dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Wow, gloria a Dios. Gracias, Abel. ¿Sí ve? Eso se llama fe. Eso se llama fe. Entonces sí, Santiago le responderá a su hija, mija, tranquila, mañana usted tiene esos zapatos. Anita Payo y Gisela y Vilma le responderán a sus hijos, tranquilo. ¿Cuándo es que es la matrícula? Hasta mañana, mamá. Perfecto, mañana te matriculo. No como el que duda, sino como el que cree. Y lo está declarando. Y Abraham lo declaró. Recuerden que Abraham es el padre de la fe. Lo declaró. Pero no es como hacen algunos. Empiezan a declarar tonteras y después le tuercen el brazo a Dios para que Dios cumpla las tonteras que ellos dijeron. No, así no es. Eso le falta un ingrediente que se llama la fe. ¿Qué dice Santi? Marcos 11:23. Listo, líder. 11:23 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudaré en su corazón, sino creyere que será hecho lo que se dice, lo que diga le será hecho. Muy bien, Santi. Escuchen esto, familia, que aquí está el gran secreto. Si creyeres, ¿no? Si le dices al monte, quítate y échate en el mar, dice, si creyeres y no dudares en tu corazón, que lo que dices será hecho, entonces eso que digas te será hecho. Y no quiero que se convierta en un trabalenguas ni en un enredo para usted. Pero le digo, si usted le dice a su hijo, se lo voy a poner con ejemplo, si usted le dice a su hijo, tranquilo mi amor, mañana lo vamos a matricular. No te preocupes, mañana te vamos a matricular. Si tú dices eso creyendo y no dudando, ¿cómo es dudando? Sí, mi amor, mañana te vamos a matricular, pero por dentro es, quién sabe de dónde saldrá la plata, Dios mío. Pero papito, no se preocupe, yo mañana lo matriculo, mi amor. Y por dentro, y ahora voy a llamar a Elí a ver si me presta $300. Voy a llamar ¿a quién será que llamo? Dios mío, a Mafer a ver si me presta algo. A Karina de la Ola, hermana del líder. A esas, Mafer y a ella siempre andan contando testimonio, le voy a decir. Pero ¿y si no me prestan ellas, Dios mío? Ay, Jesús, ayúdame. Dios mío, sálvame. Ojo, familia. Si dices algo, créelo, no dudando en el corazón. Eso fue lo que nos leyó Santiago. Si creyere y no dudar en el corazón, que lo que dices será hecho, ¿qué es lo que dices? Mañana te voy a matricular. Si tú crees y no dudas que mañana vas a tener el dinero para matricularlo, dice allí, lo que diga le será hecho. Dios se encargará de traerte esos 80, 100, $120 de la matrícula. No es como dicen algunos por ahí, decláralo y el universo te lo dará. Perdón, esos son bobadas.
bobadas. La fe nuestra no se fundamenta en el poder de la mente. La fe nuestra se fundamenta en el poder de la palabra de Dios, en el poder de Dios, en las, escuche esto, en las inagotables riquezas, en gloria de nuestro Dios. Ahí se fundamenta nuestra fe. Ahí lo declaro. ¿Qué dice el versículo 24? Santi, Marcos 11:24. Ahí va, líder. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiereis y os vendrá. Wow, gracias, Santi. Bendito sea Dios. Por tanto os digo, todo lo que pidieres, ¿cómo es? En oración creyendo. ¿Es así que dice? No lo tengo aquí. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiereis y os vendrá. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Yo le pregunto, cuando usted ora, ¿usted cree que va a recibir eso que está pidiendo o usted duda? Las oraciones que usted hace por la mañana, por la madrugada, a las 10 de la mañana que se levanta, o a las 7, o a las 4, o a las 5 que se despierta, esas oraciones, ¿usted cree que va a recibir lo que está pidiendo o simplemente son un relleno ahí como para cumplir? Bueno, ya el líder que dice que haga uno devocional, entonces voy a hacer aquí unos 20 minutos de oración. Ahí diré cualquier tontera. Esas oraciones no funcionan. Tienes que creer que esas cosas que estás pidiendo Buenas noches, líder. Y escuchando el versículo, soy Michelle. Buenas noches, líder. sí, escucho Escuchando el versículo, una voz, sí, sí creo, completamente creo en Él y confío en Él, que lo que uno se le pide a Él lo cumple. Teniendo fe y de corazón, Él lo cumple. Muy bien, Michelle Guerrero. Así es, la oración, vea, se los digo nuevamente, todo lo que usted quiera obtener, gáneselo en oración. Se lo enseñé, recuerdo que hace 2 o 3 meses se lo enseñé a mi hermana Karina, se lo enseñé a María Fernanda, se lo enseñé fue el nombre, a la Melanie, y María Fernanda, Karina, encontraron lo que estaban pidiéndole a Dios. Melanie encontró un trabajo también. Todo lo que quieras que Dios haga por ti, gánatelo en oración, peléalo en oración. Peléalo en oración. Creed que lo recibiréis y dice, y os vendrá. Esto es un detalle importante. Ojo, oramos, creemos y Dios lo traerá. No es que nosotros le vamos y le torcemos el brazo a alguien. ¿Me das el trabajo o te parto el brazo? No, no. Es que Dios me lo da. No soy yo que le ayudo a Dios como Sara quiso ayudarle al padre Abraham. No, es que Dios lo traerá. Esta es la esencia de la oración. Esta es la oración con fe. Por cierto, Moisés también hizo una declaración bastante, ¿qué será? Bastante desafiante. Como dice Gisela en Éxodo 14:13. La palabra de Dios dice, no tengan miedo, les respondió Moisés, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación, que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Amén. Amén. ¿Eso cuándo fue? Cuando los egipcios venían detrás y cuando al frente lo que había era un mar y no encontraban por dónde salir. Y Moisés les dice esto, tranquilo, no se desesperen. ¿Mm? Verán hoy la salvación tan grande que Jehová hará.
y esos egipcios que habéis visto, no los volveréis a ver nunca más. ¿Y acaso no ocurrió así? ¿Acaso no fue tal como Moisés lo dijo? Así fue. Y yo le doy un consejo que Jesús le lo dio a sus discípulos en Hechos 1:7, mientras lo va buscando Anita. No le toca, mire, no nos toca a nosotros saber de dónde. Ay, pero líder, es que de dónde. Yo no veo de dónde va a sacar Dios. A usted no le importa. Líder, pero ¿cómo? ¿Cómo, líder? Es que no a usted no le importa. Pero líder, ¿cuándo? ¿Cuándo? Es que a usted no le importa saber el cómo, el cuándo, el dónde, a través de quién, por qué. No le importa. A usted le importa saber que Dios lo puede hacer. Anita Payo, ¿qué dice Hechos 1:7? La palabra del Señor dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Amén. Amén. Y luego le dice el famoso versículo que conocemos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Familia, a veces nuestra fe se ve opacada porque nosotros queremos saber de dónde. Imagine que, vamos a ver, ¿quiénes están conectados? Imagínense que Rocío Álvarez o Luzmila Dueña o Violeta o Mayra Aguirre me dicen, líder, tengo una deuda grande y no sé de dónde voy a pagar. Pero estuve orándole a Dios y Dios me dio una promesa y me dijo, y Dios suplirá todo lo que os falte. Pero qué tal que estas 4 mujeres lleguen a decirme, líder, pero yo quisiera saber, dígame usted, líder, ¿de dónde Dios va a sacar $50,000 para que yo pague mi deuda? A usted no le interesa. Ese no es asunto suyo. Y eso fue lo que Jesús le acaba de decir a sus discípulos en Hechos 1:7. A ti no te corresponde saber. A ti no te corresponde. Te voy a poner un ejemplo. A mí me dijeron que la operación de mi esposa, la cirugía del corazón, cuesta $35,000. Y si hay que hacer la cirugía, la haremos. Si es que hubiera que hacerla. Yo no le estoy preguntando a Dios, ¿de dónde van a salir $35,000? No sé. A mí no me corresponde saber de dónde. A mí me corresponde saber que tengo un Dios que tiene riquezas en gloria. Eso es lo que tienes que saber. Eso es lo que tienes que saber. Lo que dice el libro de Hebreos. Creo que Hebreos 11:6. Creo que es así. Él es galardonador de los que lo buscan. Eso es lo que nos corresponde a nosotros saber. No estar preguntando ¿y de dónde? Porque en el momento en que tú estés preguntándote de dónde, cómo, cuándo, por qué, a través de quién, y no encuentres respuestas, tu fe se va a ir al suelo. Familia, y para ir concluyendo con Mateo capítulo 15, que es nuestro pasaje que estamos estudiando, veamos versículos 34 al 37. Entonces, ¿de dónde dijo Felipe por acá en el 33? Mire que apenas llevamos 2 versículos. ¿De dónde dijo Felipe? ¿Ah? Y en el 33, en el 34, Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7 panes y unos pocos peces. Ahora sí. Ahora empezó Jesús el proceso para hacer un milagro. Ahora va Jesús a demostrarle a ellos que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, que Él es el mismo Jehová Jireh, que Él es el mismo que le proveyó agua de la roca en el desierto, maná del cielo, carne a través de las codornices. Jesús va a probar que Él es el mismo que alimentó a Elías a través de los cuervos. Eso es lo que va
va a probar. Y lo primero que hace es preguntarle, a ver, ¿cuántos panes tenéis? ¿Cuántos panes tiene? Y de pronto Jesús inicia indagando cuánto tienes tú. Y permítame hacer dos aplicaciones en esto. Puede estarte preguntando cuánta fe tienes tú. ¿Cuánta fe tienes, Luzmila? ¿Cuánta fe tienes, Janet? Ese poco de fe, la poquita fe que tengas, esa es la que voy a usar. ¿Cuánta fe tienes, Ligia Hidalgo, Michelle Guerrero, Carol Guerra? ¿Cuánta fe tienes, Vanessa Molina? ¿Cuánta fe? Esa puede ser una buena aplicación para esta pregunta. Y la otra es lo que le preguntó. ¿Cuántos panes tiene? Es decir, ¿cuánta semilla para sembrar para ver una multiplicación? Y también te puede hacer esa pregunta. ¿Cuánta semilla tienes para dar para que yo la multiplique? Ayer les contaba, ayer veíamos y les daba testimonios. Cuando tú le das a Jesús eso poquito, Jesús lo multiplica. ¿Cuánta semilla tienes para darle al Señor y que Él te la multiplique? Y ellos respondieron, es que tenemos 7 panes y unos pocos pececillos. Y entonces Jesús aquí empieza a hacer lo que más le gusta. Hacer milagros y demostrar que Él es Dios. Y entonces le dice, tráigamelos. Y mire lo que dice. Versículo 35. Entonces mandó que la gente se recostara en el suelo y tomando los 7 panes y los pescados, dio gracias. Esto es importante. Dio gracias, los partió y los entregó a sus discípulos y estos al rey. Cuando tú colocas algo en manos del Señor, es ahí cuando el Señor Jesús da gracias. Otra versión dice, los bendice. Todo lo que usted dé en manos del Señor, el Señor lo bendice y lo multiplica. ¿Sabían ustedes que esto es una ley desde Génesis 1? El Señor primero lo bendice y luego las cosas se multiplican. Génesis 1, versículo 28, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructifíquense y multiplíquense. Nada, ninguna cosa en tu vida se puede multiplicar, excepto las enfermedades y los problemas. Pero ninguna cosa se puede multiplicar en ti si el Señor primero no la ha bendecido. Y para que el Señor la bendiga, debes haber entregado en su mano eso que quieres que Él bendiga y que se multiplique. Esa es la mecánica de Dios. Desde siempre. Entonces Abraham entregó a Isaac y el Señor le multiplicó y le dio una descendencia. Y entonces dice la Biblia que el Señor bendijo a Jacob y se le multiplicaron las ovejas. Ya de esto hablamos desde el primer día de las ovejas manchadas, pintadas, rayadas. Y dice Génesis 26, versículo 12, y Jehová bendijo a Isaac en aquel año, y aquel varón cosechó al 100 por 1. ¿Cuál es el secreto de la multiplicación? Poner en manos de Dios lo que tengo. Que Dios lo bendiga y esa bendición genera multiplicación. Ahora, ¿la multiplicación para qué es? Vamos a mirar y con esto terminamos. Dice aquí el versículo 37. Comieron todos y se saciaron. Comieron todos y se saciaron. Comieron todos y se saciaron. Para eso es, para saciar tu necesidad y la mía. Y esto está en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Tú tomas de lo que Dios te dio, lo entregas a Él, Él lo bendice y se te multiplica. Aún en los diezmos, ¿se acuerda Malaquías 3:10? Dice, traed los diezmos de la alfolía. Ahora en esto. ¿Qué hace Dios? Lo bendice y luego
Dice, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Es decir, hasta que te sacies y aún te quede un poco más. ¿Y cuánto recogieron de eso? Recogieron 7 cestas, 7 canastos. ¿De dónde salió tanto pan y peces? De las riquezas inagotables, de las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y el 38 dice que los que comieron habían allí 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Familia, creo que cada día el Señor nos va desafiando más a vivir por fe. No por lógica, sino por la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que provee? El Señor Jesucristo. Familia, vamos a orar. Terminemos haciendo una oración.